Para entender mucho mejor la estructura for o la estructura para, vamos a ilustrarlo en el programa DFD. Vamos a comenzar agregando la estructura para. Tenemos acá un botón o una herramienta, hacemos clic y ya está definido la estructura repetitiva. Este es el inicio y este es el final. Doble clic en el bloque para. Acá colocamos la variable de control y dónde queremos que inicie y dónde queremos que finalice. Y el incremento, en este caso el incremento será de 1 en 1. La variable i de control empezará en 0 y terminará en 6. Y el valor de incremento será de 1 en 1. Pregunta para ti. ¿Cuántas veces realizará el bloque repetitivo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 veces. Para comprobarlo, vamos a colocar salida dentro del bloque. Y vamos a pedir que imprima el valor de i. Entonces, ¿cuántas veces se repetirá este bloque? ¿Cuántas veces estará mostrando el valor de i? 7 veces. Porque el valor de i como variable de control empieza en 0 y termina en 6. Lo ejecutamos para comprobar si es cierto. Y puedes observar, el primer valor de i es 0, luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y terminó. Como te has dado cuenta, se dieron 7 vueltas. Vamos a darle doble clic y vamos a modificar esto. Vamos a decir que ahora la estructura for tendrá la variable i empezando en 5 y terminando en 2. Y que el incremento ahora es de -1. Si es así, ¿cuántas vueltas va a dar? De acuerdo a la variable de control, que empieza en 5, luego será 4, 3, 2, 4 vueltas. Vamos a comprobarlo si es cierto. Ejecutamos, nota, 5, 4, 3, 2, y ahí están las 4 vueltas. Vamos a hacer otro cambio. Esto empieza en 1 y termina en 15. Y el valor de incremento será de 3 en 3. ¿Cuántas vueltas va a dar? De 3 en 3, empieza en 1, 4, 7, 10, 13. Hasta ahí son 5 vueltas. Vamos a comprobar si es cierto. 1, 4, 7, 10, 13. El otro ya no se da porque el siguiente valor tocaría 16 y 16 está fuera del rango. Como te das cuenta, así de manera fácil es la estructura para. Esta estructura para sirve para dar procesos repetitivos. La ventaja es que aquí fácilmente nosotros podemos dar la cantidad de procesos repetitivos que queremos, indicándolo mediante la variable de control. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Y cuál es su valor de incremento? Ahora, para que esto quede más claro, vamos a ingresar a Java y vamos a hacer las pruebas. En el cual veremos aquí cómo funciona la estructura for, pero en Java. Primero tenemos que declarar la variable i. Luego construimos la estructura for, abrimos una llave
con AL123 puedes abrirlo, Enter para que automáticamente la llave se cierre. Le damos un valor inicial ahí, puede ser 1, la expresión lógica, decimos queremos que i tome valores menores o iguales a 8, y el valor de i se va incrementando de 1 en 1. Para poder mostrarlo, como estamos trabajando tan solo en consola, pondremos visualizar el valor de i. Bien, este proceso repetitivo, que consta de un solo proceso, que significa visualizar el valor de i, ¿cuántas veces se va a repetir? A ver, primero evaluemos nosotros mentalmente. Si el valor de i empieza en 1 y se va incrementando de 1 en 1 y llegará hasta 8, ¿cuántas vueltas se darán? 8. Vamos a ejecutarlo con Shift F6 para comprobar si verdaderamente es así. ¿Cierto? Puedes ver los valores de i que van de 1 hasta 8. Excelente. Vamos a hacer algunos otros cambios. ¿Qué hubiera pasado si i empezaba en 0? Y le decimos que queremos que los valores de i sean menores a 8. Los valores que tomaría i en este caso, al darse el proceso repetitivo varias veces, son de 0 a 7. ¿Cuántas vueltas se dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. La cantidad de vueltas viene a ser la misma en este caso. Lo único que cambió son los valores que fueron tomando los valores de la variable de control i. Ahora, vamos a colocar acá como valor inicial 7 y vamos a pedir que los valores de la variable i sean mayores a 2. Y en este caso, los valores de i se van a ir decrementando de 1 en 1. Se decrementa de 1 en 1, valor inicial en 7, y esta va a ser la expresión lógica que se va a ir evaluando cada vez que se quiera volver a empezar con la estructura repetitiva. Vamos a ver. Si i empieza en 7, entonces el primer valor de i es 7. Al decrementarse de 1 en 1, será luego 6, 5, 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué valores queremos que vaya tomando? Dice valores mayores a 2, mayores a 2. Por lo tanto, ¿qué valores serán? 7, 6, 5, 4, 3. Hasta ahí nomás, porque son mayores a 2. ¿Cuántas vueltas se dieron? 5 vueltas. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos para ver si están las 5 vueltas en el momento en el cual la variable i toma los valores que van desde 7 hasta 3. Ahí está. Puedes observar los valores que toma i son 7, 6, 5, 4 y 3. ¿Cuántas vueltas se dieron? Se dieron 5 vueltas. Ahora, queremos que el for comience en 2 y termine en 20. Pero esta vez queremos de que dé incrementos de 4 en 4. Tomará valor inicial 2, los valores van a ser menores, ya no pueden ser mayores
menores a 20 y el incremento será de 4 en 4. Ahora sí está bien escrito. A ver, ¿cuántas vueltas da? Empezamos en 2, el incremento es de 4 en 4 y toma valores menores a 20. Ejecutamos para ver cuántas vueltas tendría que dar este proceso repetitivo y aquí está la respuesta. Vemos que sale 4, 4, 4, miren, y infinitamente se va. No se detiene. No termina. Esto significa que está mal planteado la estructura for. En estos casos, ¿cómo paralizamos el proceso infinito? Se ha producido un proceso infinito. Nos vamos al menú Run, que significa ejecutar, y ponemos Stop. De esa manera hemos roto el proceso repetitivo. ¿Qué está mal ahí? Como te das cuenta, la forma de la escritura de la variable que incrementa el valor de i. Primero es el más, o sea, primero es el incremento y luego es la asignación. Decimos, el valor de la variable i se incrementa y luego se asigna a esa misma variable de 4 en 4. Como todo está bien, ahora al ejecutar vamos a ver los valores que toma i, empezando en 2. Y luego de empezar en 2, debe estar incrementándose de 4 en 4 hasta tomar valores menores a 20. Aquí salieron los resultados. El primer valor sería 2, 6, 10, 14 y 18. ¿Cuántas vueltas se dieron? 5 vueltas. Como te puedes dar cuenta, la estructura for es bien sencilla. ¿Para qué sirve la estructura for? Para hacer que un conjunto de procesos que están dentro de las llaves o dentro del ámbito se repitan varias veces. ¿Cómo programar la cantidad de veces que quiero que se repita? Manejando la variable de control. Será ya de acuerdo a lo que tú necesites, si quieres que esa variable de control se vaya incrementando o se vaya decrementando, o si es que quieres que se vaya incrementando de uno en uno, o quizás en otras formas de incremento. Eso vaya de acuerdo a la necesidad del proceso que tú requieras. Ahora que entendemos cómo funciona la estructura for, vamos a realizar un caso práctico. Aquí tenemos 4 diferentes casos prácticos que iremos realizando a continuación. El primero dice, realizar un programa que muestre una lista de números. Ingresar el intervalo deseado. Por ejemplo, si yo ingreso 3 como valor inicial y 7 como valor final, ¿qué valores tendré que mostrar? 3, 4, 5, 6 y 7. Solo que este programa debe estar preparado para mostrar cualquier lista numérica, sin importar los valores ingresados como valor inicial o valor final del intervalo. Tenemos aquí nuestro programa de FD y vamos a realizar el algoritmo para este caso. Empezamos. Primero tenemos que solicitar los valores para el intervalo. Hacemos doble clic y vamos a pedir que se ingrese el valor de inicio y el valor final del intervalo que se necesita. Valor de inicio será la variable BI y valor final será la variable BF. Ahora vamos a comenzar con la estructura repetitiva. En este caso sería for. La variable de control sería i, podría ser cualquier otra variable. El valor de inicio sería en BI y el valor final sería en BF. Y el incremento sería de 1 en 1. Como nos dicen mostrar estos valores, vamos a poner la salida y lo ponemos en este lugar. ¿Qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar la variable i. Vamos a ver. Al ejecutar,
valor de inicio podría ser 8. Continuar. Valor final podría ser 14. Continuar. Y ahí tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y terminó el programa. En principio, este algoritmo lo que hace es pedir un valor inicial, un valor final y de acuerdo a los valores ingresados va a mostrar los números comprendidos en este intervalo. Lo corremos nuevamente para ver si funciona con otros tipos de ingresos. Ponemos valor inicial 3, valor final 5 y ahí está 3, 4 y 5. Ahora vamos a ver cómo programar esto en Java. Vamos a crear un nuevo formulario. Clic derecho en el paquete, New JFrame Form. Le colocaremos FRM repetitiva for 1. El primer ejercicio del caso for. Finish. Tenemos el formulario. Vamos a configurar el formulario para que quede centrado y tenga un título. Esto mejorará la estética o la presentación de este formulario. Hacemos clic en una zona vacía. Título le ponemos caso 1 for. Nos vamos a Code, políticas de tamaño de formulario. Y la primera opción, generar tamaño. Vamos a insertar un label. Le ponemos acá valor inicial. Con 2 clics distanciados. Ponemos acá ingresar valor inicial. Hacemos una copia. Y el otro es valor final. Ingresamos una caja de texto. Borramos la caja. Mejor dicho, el contenido. Le vamos a dar nombre a cada una de las cajas. TXT valor inicial. TXT valor final. Vamos a ingresar acá algunos botones. Sería el primer botón, el botón procesar. Le damos un nombre. Copiamos el botón. En este caso el segundo botón sería limpiar y el tercero sería el botón cerrar. Rectificamos acá la etiqueta del botón, en este caso es procesar. Y el tercer botón sería el botón cerrar. Ya tenemos ahí completo los botones. Solamente nos falta darle nombre. También le damos nombre. Y ahora la salida. Vamos a trabajar con un TextArea. Un TextArea es un control muy similar a las cajas de texto.
con la diferencia de que nos van a poder visualizar varias líneas de texto, cosa que la caja simple TextField no lo puede hacer. La caja TextField tan solo te muestra una sola línea de texto, pero cuando son varias líneas de texto hay que hacerlo con la caja o control TextArea. Le damos un nombre a este control y el nombre de este control va a ser TXT-lista. Comenzamos a programar en el botón procesar. Lo mismo que hacíamos siempre. Primero vamos a declarar las variables. En este caso tenemos la variable i que controla lo que es la estructura repetitiva. Tenemos la variable de inicio y tenemos la variable final. Ahora, vamos a la entrada de datos. Como sabemos, lo que es entrada de datos tiene que recibirse en string. Por lo tanto, vamos a declarar dos variables, valor de entrada y valor de salida. Para realizar la captura de datos, indicaremos en la variable valor inicial, vamos a capturarlo dando el nombre de la caja y llamando al método getText. Lo mismo haremos con el valor final del intervalo. La caja es txt-bf y el método es el getText. En este caso vamos a cambiarle, el método es getText. Hasta ahí hemos capturado los dos valores ingresados, pero el único problema es que estos valores han ingresado como textos, porque están ingresando desde una caja de texto. Hay que convertirlo. En este caso, como son enteros, lo vamos a convertir con la clase integer. El método es parseInt. Y lo mismo hacemos con la otra variable, que es la variable de fin del intervalo. Luego de esto viene el proceso. Y en el proceso vamos a hacer la estructura repetitiva. Vamos a hacer la estructura repetitiva. Es la variable i, que en este caso inicia en el valor inicial del intervalo. La variable i toma valores menores o iguales al valor final del intervalo, y en este caso la variable i se va incrementando de 1 en 1. Ahora, ¿dónde queremos visualizar los valores? En la caja de salida, que se llama txtlista.setText. Acá vamos a ver algunas cosas que tenemos que ir corrigiendo, ¿no? En este caso hay error, ¿por qué? Porque directamente una variable numérica no se puede imprimir en una caja de texto. Por lo tanto, necesitamos acá una conversión del entero a string. Y eso, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, se va a conseguir con el método valueOf de la clase string. Vamos a ejecutar hasta aquí el programa, aunque no está terminado. Vamos a ver cierta cosa que vamos a mejorar, pero lo hacemos así para que vayas viendo las etapas del proceso en la elaboración de este programa. Hasta acá veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos en este programa la primera etapa, que era la declaración de variables. La declaración de variables es la presentación de las variables al programa en sí. Luego hacemos la entrada de datos o captura de datos, ingresamos dos datos, que es valor inicial y valor final. Pero estos dos datos ingresan como texto. Por lo tanto, luego necesitamos convertirlos a valores enteros. Por lo tanto, los valores con los cuales vamos a trabajar sería BI, valor inicial del intervalo, BF sería valor final del intervalo.
Luego el proceso es que se haga el proceso repetitivo tomando la variable de control i, cuyo inicio es en bi y cuyo final es en bf. Y el valor de incremento se va dando de 1 en 1. Las variables de i que van a ir variando deben ser impresas en txtlista. Vamos a ver qué tal sale. Tenemos acá el formulario, vamos a colocar valor inicial 10, valor final 15 y luego procesamos. ¿Qué salió? Solamente salió 15. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que los valores sí se están imprimiendo, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Pero lo que ocurre es que el último está reemplazando a todos los anteriores. Mejor dicho, el nuevo valor que viene reemplaza al anterior. Viene otro valor, reemplaza al anterior. Y por eso es que tan solo vemos el último. ¿Cómo solucionar esto? En lugar de utilizar el método sectex que hemos estado utilizando desde un principio, ahora vamos a utilizar otro método, que es el método append. Tú sabes que en inglés append significa agregar. Entonces los valores ya no van a ser reemplazados, ya no van a ser sobrescritos. El último valor va a ser agregado al anterior. Si nosotros ejecutamos, vamos a ejecutar y vamos a hacer el ingreso de datos y vamos a ver ahora sí que los valores van a ser expresados en nuestra caja. Por ejemplo, vamos a ingresar valor inicial 12, valor final 16, procesamos y ahí tenemos, ¿no?, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. El proceso repetitivo se dio 5 veces y fue mostrando estos valores. Pero tú quieres mostrar tal vez estos valores en líneas diferentes. ¿Qué hacer en ese caso? En ese caso, en la salida, vamos a tener que imprimir un cambio de línea o un retorno de carro. El cambio de línea se hace imprimiendo el carácter especial \n. \n en Java, igual que en lenguaje C, significa cambio de línea. Volvemos a ejecutar el programa para ver cómo ahora los valores van a ir agregándose en la caja lista, pero en líneas diferentes. Ponemos valor inicial, vamos a poner en este caso 8, valor final 12 y procesamos. Como te puedes dar cuenta, ahora sí vemos valor inicial 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están todos los valores que corresponden al intervalo ingresado. Vamos a ejecutar nuevamente el programa, pero esta vez con otros valores, para ver cómo queda. Vamos a ingresar acá 15, vamos a ingresar acá 50 y procesamos. Ahí tenemos todos los valores comprendidos en ese rango, 15, 16, 17, 18, está todos los números hasta el 50. A ver, ingresamos 500, procesamos y ahí tenemos los valores desde 15 hasta 500. Ponemos de 15 a 5000, procesamos y ahí también debemos tener el proceso que nos ha colocado los valores de 15 hasta 5000. Perfecto. Entonces ya tenemos solucionado el primer programa. El segundo caso propuesto es mostrar dentro del intervalo los números pares, solamente los números pares. Podemos aprovecharnos del programa que ya tenemos y hacerle alguna pequeña modificación. Nuevamente estamos en Java, para no malograr el trabajo anterior, vamos a sacarle una copia, el famoso copiar y pegar, y acá le ponemos frm repetitiva for número 2. El diseño seguirá siendo el mismo. En el diseño no cambiamos absolutamente nada. Tan solo vamos a cambiar el título. En este caso vendría a ser el caso número 2. Y lo que cambiaría sería el detalle del proceso. Note que dice que ahora tenemos que mostrar solamente los números pares. ¿Qué haríamos?
Como ya sabemos, acá vamos a tener la lista de números que van desde BI hasta BF, o sea, todos los números del intervalo, pero solo vamos a mostrar a los pares. Una manera de hacerlo es que hagamos una condicional, que solo muestre a quiénes, a los números pares. ¿Y cuáles son los números pares? Son aquellos números que al ser dividido entre 2 me dé como residuo 0. Entonces podría decir así: si yo el valor de i al dividirlo entre 2 me da residuo 0, en ese caso muéstralo. Otra vez, recordemos, el signo de porcentaje en Java es un operador de residuo, no tiene nada que ver aquí con tanto por ciento. Si la división de i entre 2 me da residuo 0, entonces lo muestro. De lo contrario, sencillamente no lo muestro. ¿Qué tipo de estructura condicional es esta? La estructura condicional simple. Entonces solamente se cumplirá en el caso de que el residuo sea 0 al ser dividido el número o valor i entre 2. Pues vamos a sombrear esta parte, vamos a formatearlo para que se vea con una mejor presentación, ahora sí, y vamos a ejecutar y ver si verdaderamente se cumplió con el propósito deseado. Vamos a ingresar valor inicial 10, valor final 35, procesar, y mire, solamente aparecen los valores que tienen que ver con valores pares. El valor de i fue incrementándose de 10 hasta 35, pero solo se muestran aquellos números que al ser divididos entre 2 me dieron residuo 0. En este caso empezamos en 10 y terminamos en 34. En este caso hemos terminado el caso número 2, que decía mostrar los números pares dentro del intervalo. El caso 3 es semejante, pero en este caso te pide los múltiplos de 5 dentro del intervalo. ¿Cómo lo hacemos? Para conservar el anterior vamos a copiar, pegamos, le vamos a poner acá el nombre número 3, que corresponde al caso número 3, y ejecutamos el cambio. En este caso, si me pide los datos que son múltiplos de 5, entonces yo acá sencillamente cambiaría. Ya no quiero visualizar aquellos que me dan residuo 0 cuando yo los divido entre 2, sino quiero mostrar aquellos que al ser divididos entre 5 me dan residuo 0. Aquellos que al ser dividido entre 5 me dan una división exacta. Lo ejecutamos y ya debe estar el programa. Veamos. Ponemos acá 12, ponemos acá 46, procesar, y ahí tenemos 15, 20, 25, 30 hasta 45. Si prolongamos eso a 450, el listado aumenta y tenemos hasta 460, una lista numérica. De esta manera hemos terminado el caso número 3. Ahora vemos el último caso. Realizar un programa que muestre a los números primos dentro del intervalo numérico. Recordemos, ¿qué son los números primos? Son aquellos números que solamente pueden ser divididos entre 1 y el mismo número. En otras palabras, son aquellos números que tan solo tienen 2 divisores. Pero para entender este tema, tenemos que explicar otro. Vamos a explicar a continuación qué es un contador. Estamos nuevamente aquí en el DFD. ¿Recuerdas este algoritmo? Tú ingresabas el valor inicial y luego el valor final, y la estructura for recorría todos estos valores y mostraba el valor de i. Pero en este caso vamos a ponerle una condicional. Vamos a borrar la salida, ponemos el valor condicional, ponemos el lado verdadero al lado izquierdo y decimos:
Vamos a colocar aquí la condicional. En este caso sería i mod 3 igual a 0. ¿Qué es mod? Mod es lo mismo que en Java porcentaje, o sea, calcular el residuo. Decimos, si al dividir i entre 3 me da un residuo 0, significa que esa división es exacta. Entonces, la condicional dice, si el número al ser dividido entre 3 me da como división exacta, residuo 0, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a mostrar solamente en ese caso. Aquí muestro a la variable i. Entonces, se va a dar el ingreso de un valor inicial y un valor final para el intervalo. Se recorren estos valores, pero cuando dicho valor de control de la variable i sea un número que al ser dividido entre 3 me da residuo 0, lo voy a mostrar. Ejecutamos. Tenemos acá 12, del 12 hasta el 30. ¿A quién muestra? ¿A todos los valores de i? No. Al 12, al 15, al 18, al 21, al 24, al 27 y al 30. En otras palabras, muestra a todos aquellos números que cumplen con esta estructura condicional simple. A todos aquellos números que fueron divididos entre 3 dentro del intervalo. Pero ahora dijimos que íbamos a aprender lo que es un contador. ¿Qué es un contador? Un contador es un recurso de la programación que se emplea dentro de las estructuras repetitivas. ¿Para qué? Para contar la cantidad de veces que el flujo del programa pasa por un determinado lugar. Y tiene esta forma. Vamos a ingresar acá un proceso. Y acá voy a poner variable contador, podría ser cualquier nombre, más 1. Significa, cada vez que pasemos por ese lugar, ¿qué va a pasar con la variable c? La variable contador se va a incrementar en 1. Y el nuevo valor se va a guardar en la variable c. Pero como todo contador, tiene que iniciar antes de la estructura repetitiva en un valor inicial. En este caso, quiero que inicie en 0. Entonces, el contador inicia en 0 y solamente se va a ir incrementando de 1 en 1 cuando haya encontrado números que tengan divisibilidad entre 3. Luego de terminar la estructura repetitiva, voy a visualizar la variable del contador c. Acá ya no voy a hacer salidas, solamente la única salida será al final, que estará informándome cuántos números fueron detectados como divisibles entre 3. Vamos a ingresar acá el valor 4, luego el valor 10. A ver, entre 4 y 10, ¿cuántos son los números divisibles entre 3? Continuamos y ahí encontraremos la respuesta. Solamente entre 4 y 10 existen dos números divisibles entre 3. ¿Cuáles son? El 6 y el 9. Así es. Como te puedes dar cuenta, la variable c está cumpliendo acá la finalidad de ser una variable de tipo contador. Para que el contador funcione, recordemos, primero, antes de la estructura repetitiva, tiene que empezar en 0. Y dentro de la estructura repetitiva, en el lugar donde yo deseo que cuente, ahí lo coloco. De tal manera que dicha variable se vaya incrementando de 1 en 1. En este caso está contando las veces en el cual se ha detectado que un número es divisible entre 3. Yo podría colocar, si es que es mi deseo, otra variable de contador. Se me ocurre poner d, que empiece en 0, y voy a colocar el contador dentro de esta zona.
Y como es típico en un contador, ponemos D más 1. Pregunta, ¿qué estará contando la variable D? La variable D estará contando cuántos números no son divisibles entre 3. ¿Cuántos números no son divisibles entre 3? Yo voy a borrar este contador, no lo necesito, por lo tanto borro este contador y aquí visualizo el valor de D. Aunque podrían haber salido los dos contadores a la vez, pero en este caso lo estoy borrando. ¿Qué estoy contando? ¿Cuántos números dentro del rango ingresado no son divisibles entre 3? Veamos. Ejecutamos. Vamos a ingresar el intervalo desde 12 hasta 16. Entre 12 a 16 existen 3 números que no son divisibles entre 3. ¿Quiénes son? 13, 14 y 16. Correcto. Con este ejemplo esperamos de que esté claro cómo se pueden agregar variables contadores dentro de una estructura repetitiva. Que quede claro, solamente se pueden agregar contadores dentro de estructuras repetitivas. Y 2, el contador tiene que ser inicializado antes de la estructura repetitiva en un valor que tú desees. Teniendo esto presente, ya podemos realizar el caso propuesto número 4. ¿Qué dice el caso propuesto número 4? Dice realizar un programa que muestre los números primos dentro de un intervalo numérico. Números primos dentro de un intervalo numérico. Este caso lo vamos a realizar dentro de este algoritmo. Tenemos ya el ingreso del valor de inicio, tenemos el ingreso del valor final, tenemos acá un contador D, tenemos acá la estructura que recorre desde el valor de inicio hasta el valor final. Hemos ingresado Excel tan solo para ejemplificar algo. Supongamos que estamos dando como valor de inicio al número 3 y como valor final estamos dando el número 8. ¿Qué necesito? Necesito recorrer estos valores y esto lo voy a hacer con la estructura para. Entonces la variable i tomará valores 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son los valores que están comprendidos dentro del intervalo 3 hasta 8. Ahora yo tengo que determinar cuál de estos es número primo. Un número primo, como sabemos, es un número que solamente divide entre 1 y el mismo número. En otras palabras, que tiene dos divisores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que contar cuántos divisores tiene cada uno de los números. Por ejemplo, ¿este número cuántos divisores tiene? Tiene 2 divisores. Por lo tanto, voy a utilizar un contador para indicar que este número tiene 2 divisores. ¿Este número cuántos divisores tiene? 3 divisores. Este número, 2 divisores. Este número, 4 divisores. Este número, 2 divisores. Este número, 4 divisores. Para ser más claros, ¿cuáles son los divisores de este número? Es el 1 y es el 3. Es el 1 y es el 3. En este caso, ¿cuáles son los divisores? Es el 1, es el 2 y es el 4. El 1, el 2 y el 4. En este caso, ¿cuáles son los que dividen al 5? El 1 y el 5. ¿Quiénes dividen al 6? El 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Quiénes dividen al 7? El 1 y el 7. ¿Quiénes dividen al 8? El 1, el 2, el 4 y el 8. Ahí están la cantidad de divisores.
El for que va a recorrer desde el valor inicial al valor final ya lo tengo. Ese es el for i, cuyos valores los tengo acá. Eso ya lo tengo. Pero lo que me falta ahora es otro for que en cada uno de los números de i me comience a recorrer la cantidad de posibles divisores de dicho número. Por ejemplo, empiezo el bucle sabiendo que i empieza en 3, pero dentro de 3 tengo que recorrer 1, 2 y 3 y determinar cuál de ellos son divisores. Luego será el 4, la siguiente vuelta de i, pero dentro de 4 tengo que comenzar a recorrer el 1, el 2, el 3 y el 4 y determinar cuáles son divisores. ¿Qué necesito acá? Necesito acá otro for anidado, un for anidado que recorra dentro del for principal. Volvemos al DFD, vamos a borrar esto por un momento. Bien, entonces dentro de este for principal que recorre los valores del valor inicial y valor final, vamos a colocar otro for. Vamos a darle otra variable de control, j. En este caso es j. ¿Dónde inicia? Bueno, va a iniciar teniendo como cuestión hipotética que los valores son de 3 a 8 y si estoy evaluando el 3 tengo que evaluar todos los posibles divisores. Entonces, ¿dónde tendría que estar empezando? Si voy a evaluar todos los posibles divisores, sería en 1. ¿Y dónde va a terminar? En el mismo número. Entonces digo, va a empezar en 1 y ¿dónde va a terminar? En el mismo número. En este caso sería el número i del bucle anterior. Entonces j tomaría valores que van de 1 hasta i. J tomaría valores que van desde 1 hasta i. Aceptamos. Y el incremento sería de 1 en 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como vamos a tener valores de 1 hasta 3, tenemos que estar preguntando si cada uno de esos valores son múltiplos o son divisibles. Si cada uno de esos números son divisibles con el valor evaluado. Tan solo acá, para que tengamos una visión clara, evaluaríamos el 1, luego el 2 y luego el 3. Y preguntaríamos, ¿3 entre 1 es divisible? ¿Tiene división exacta? Sí, contamos. Ya va un divisor. 3 entre 2, ¿tiene división exacta? No, no lo contamos. 3 entre 3, ¿tiene división exacta? Sí, van 2 divisores. Acá está, 2 divisores. ¿Y quiénes fueron? El 1 y el 3. El 1 y el 3. En el otro caso también comenzaremos a revisar desde 1 hasta 4. ¿El 1 es un divisor de 4? Sí, lo vamos contando, va 1. ¿El 2 es divisor de 4? Sí, lo vamos contando, ya van 2. ¿El 3 es divisor de 4? No, no lo contamos. ¿El 4 es divisor de 4? Sí, lo contamos, ya van 3, y ahí está el 3. Eso que estamos haciendo mentalmente, eso que hemos hecho mentalmente, lo vamos a hacer ahora en el DFD. ¿Cómo? Tenemos acá ya los valores del intervalo, los valores de i. Dentro de esos valores generales tenemos los valores de los posibles divisores que van desde 1 hasta i. Y hacemos la pregunta. Doble clic, que el caso verdadero vaya a la izquierda y preguntamos. Si yo divido i entre j, si esto me da residuo 0, la pregunta es, si al dividir i entre j me da residuo 0, i es el valor evaluado, j es el posible divisor, si esto me da 0, ¿qué hago? Cuento. Voy a contar acá un posible divisor, mejor dicho un divisor,
que he encontrado un divisor. Voy a contar que he encontrado un divisor. Pero el contador debe estar iniciándose en 0. Acá arreglamos, este contador debe estar iniciándose en 0. La variable c es contador, inicia en 0 y se incrementa únicamente cuando encuentra una división entre i y j. Después de haber terminado toda la evaluación en todos los posibles divisores, voy a hacer acá otra pregunta. Voy a preguntar, ¿el contador es igual a 2? O sea, en otras palabras, ¿encontró únicamente 2 divisores? Después de haber terminado de evaluar todos los divisores del número, sí. Si es sí, entonces, ¿qué significa? Que si hubo tan solo 2 divisores, significa que encontré un primo. Por lo tanto, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar y voy a decir, mostrar el valor de i. El valor de i sería un número primo, encontrado. ¿Por qué? Porque tan solo tiene 2 divisores. Luego, antes de volver a la siguiente vuelta, debo hacer que la variable contador regrese a 0, se inicializa nuevamente en 0 para el próximo conteo del siguiente número que tenemos que evaluar. A ver, vamos a probarlo para ver si esto funciona correctamente. Vamos a buscar números primos de 3 hasta 8. Me dice, el primer número primo es 3, correcto. El segundo número primo, 5, correcto. El siguiente número primo, 7, correcto. Excelente, está bien, vamos a probar con otros números. A ver, del 5 hasta el 20. Números primos, 5, 7, 11, 13, 17, 19, excelente, está muy bien. Entonces, hemos logrado terminar el programa de tal manera que en un intervalo se evalúa qué números tienen tan solo 2 divisores. Y esos números que tienen 2 divisores son los números primos que se muestran. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer en Java para que finalmente nuestro programa esté terminado. Vamos a copiar el último. Le ponemos acá el caso número 4. Ya tenemos el ingreso del valor inicial y el valor final y vamos a procesar. Y dentro del proceso cambiaremos algunos datos de acuerdo al algoritmo fabricado. La declaración de variables es la misma, por ahí vamos a declarar algunas variables adicionales. Capturamos la variable de entrada, BI, que es el inicio del intervalo, BF, el final del intervalo, y este proceso lo que está haciendo es recorrer todos los números del intervalo indicado. Comparemos con el DFD. El ingreso de variable de ingreso o variable final, estas dos variables del intervalo, ya están solicitadas. Tenemos que inicializar una variable de contador en 0. Para eso primero lo vamos a declarar. Vamos a declarar una variable contador que inicia en 0. Como nos damos cuenta, esta variable tiene que empezar en 0 y ya lo tenemos. Al momento de la declaración ya empieza en 0. Esa estructura para lo tenemos. Nos falta esta. Una estructura que vaya recorriendo valores de 1 hasta i. Es un for anidado j que empieza en 1 y cuyos valores van siendo menores, iguales hasta i. Y el valor de j se va incrementando de 1 en 1. Abrimos la llave de apertura, enter, y tenemos la llave de cierre. Tenemos que declarar
la variable j. Bueno, podría ser en cualquier lugar, no necesariamente tiene que ser junto con la i, pero ya lo tenemos declarado ahí. Entonces, este de acá me entrega los valores del intervalo y este de acá me entrega dentro de cada valor los valores de los posibles divisores. Ahora vamos a hacer la condicional para ver si hay divisibilidad entre i y j. Hacemos la condicional. Ponemos acá, hay divisibilidad entre i y j. Si hay divisibilidad, ¿qué hacemos? Como podemos darnos cuenta, tenemos que contar, porque hemos encontrado un divisor. Contamos haciendo que el valor de c se incremente en 1. Ya tenemos acá nuestra variable contador, vamos a poner un comentario. Está contando la cantidad de divisores de un número. Luego de terminar la evaluación de ese número, siguiendo con el diagrama de flujo, vamos a hacer otra condicional que pregunte por si el contador encontró dos divisores. Si encontró dos divisores, vamos a poner acá un comentario. Entonces es un número primo. ¿Y cómo lo hacemos? En este caso nos tocaría mostrarlo. ¿Cómo se llama la caja donde se muestran los resultados? Sería txtlista. El método es append. Vamos a mostrar a la variable i y luego hacemos un quiebre de línea con \n. Y al final de esta instrucción ponemos punto y coma. Entonces, si hemos encontrado un número que tiene dos divisores, significa que hemos encontrado un nuevo número primo. Y ese número primo lo mostramos. Volviendo al diagrama de flujo, ¿qué nos falta? Hacer que la variable contador regrese a 0 para que esté lista para la próxima evaluación del próximo número. Entonces acá termina el if, acá termina el for. Y aquí hacemos que la variable contadora regrese nuevamente a 0. Inicializamos el contador nuevamente. De esta manera ya debe estar listo nuestro programa, de tal forma que va a mostrar únicamente a los números primos. Ejecutemos. Vamos a buscar números primos de 3 hasta 15. Procesar. Acá tenemos que únicamente nos muestra el 3. ¿Qué estará pasando? Vamos a ver. Lo que ocurre es que la estructura no está igual al diagrama de flujo. Observemos. Tenemos el for principal que abarca todo el proceso. Este for principal termina casi al final del algoritmo. Tenemos un for anidado que es el que va a buscar dentro de cada número los posibles divisores. Y termina antes de la condicional que pregunta por si se encontraron dos divisores. Y veamos cómo está en la codificación. En este caso tenemos acá el for principal, hago clic en la llave y veo que termina en este lugar. Ahora, la inicialización, ¿dónde tiene que estar? Lo cortamos. Según vemos en el diagrama de flujo, tiene que estar antes del final del último for. Y antes del final del último for es en este lugar. Ahí lo pegamos. Este es el fin del for. Hago clic en la llave y se pinta de color amarillo. Para guiarnos ponemos fin
de la estructura for i. Muy bien. Veamos otra diferencia. ¿Dónde termina la estructura para j? Termina antes de la condicional, que está preguntando por si se encontró dos decimales. Vamos a ver acá. ¿Dónde termina el for j? En este caso, está terminando en este lugar, antes de la condicional. Entonces ahí no hay ningún problema. Después que se haya terminado de evaluar todos los divisores, se hace la pregunta de la condicional, que pregunta si es que se encontró dos decimales. Ya, el problema está solucionado. Lo ejecutamos con Shift F6, valor inicial 3, valor final 15, y me dice que dentro de ese intervalo los números primos son 3, 5, 7, 11 y 13. ¿Está bien? A ver, probamos. Desde el número 14 al número 89, ¿cuáles son los números primos? Dentro de este intervalo tenemos el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, hasta evaluarlo hasta el 89. Como nos damos cuenta, hemos resuelto el caso número 4. Tan solo quisiera hacer acá un breve repaso. Estamos solicitando los valores del intervalo. El contador que va a contar la cantidad de divisores por cada número del intervalo empieza en 0. Con este para, lo que hacemos es recorrer todos los valores del intervalo. En ese caso, si los valores del intervalo son de 3 a 8, todos estos serían los valores del primer para, de 3 hasta 8. Luego, dentro de cada uno de esos valores, es decir, dentro de 3, 4, 5, tiene que haber otro for que vaya recorriendo todos los posibles divisores. Por ejemplo, acá sería del 1 al 3, acá sería del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6, y así sucesivamente. Entonces, dentro de cada número recorremos del 1 al i. Y preguntamos si hay divisibilidad entre i y j. Entonces, dentro de cada uno de estos, dentro de cada uno de los valores de i, va a buscar divisibilidad entre los diferentes valores de j. Por ejemplo, 3 entre 1, 3 entre 2, 3 entre 3. ¿Cuántas divisibilidades encontró? 2. Este es el valor del contador. Luego seguirá el siguiente valor de i, 4. Y con el for j buscará divisibilidades encontradas desde 1 hasta 4. 4 entre 1, 4 entre 2, 4 entre 3, 4 entre 4. ¿Cuántos números divisibles encontró? 3. Así hasta llegar a 8. Eso es justamente lo que hace esta pregunta. Preguntar por las divisibilidades entre i y j. Y cada vez que encuentra divisibilidades, ¿qué hace? Cuenta. ¿Cuántos divisores existieron? ¿Cuántos divisores se encontraron? Al terminar la estructura repetitiva j, podemos preguntar, ¿existieron dos divisores? Sí. Si existieron dos divisores, entonces mostramos, porque hemos encontrado un número primo. Ese es el número primo. ¿Por qué? Porque tiene dos divisores. Y luego, para evaluar el siguiente número, es decir, en este caso, si vamos a evaluar el número 4, otra vez el contador vuelve a 0 para contar cuántos divisores hay en el número 4. Termina de evaluar, otra vez el contador debe empezar en 0 para que cuente los divisores del número 5. Y finalmente termina la estructura principal y estaría repitiéndose ¿hasta dónde? Hasta llegar al valor final del intervalo. De esta manera hemos demostrado cómo funciona la estructura para, que como te darás cuenta es una estructura de control que repite una cierta cantidad de procesos. Y la repetición tú lo puedes controlar
con las variables de control i, j o cualquier otra variable. Dentro de la estructura de control se pueden utilizar, si es que tú lo deseas, contadores. Muchas gracias por tu atención.